Saludos cordiales a todos los que nos seguís semana tras semana en estas charlas de FacMac. Hoy, como vengo diciendo en los últimos episodios, son charlas para mentes inquietas, para gente que quiere saber más allá de lo que nos ofrecen los medios de comunicación y que queremos saber muchas veces las cosas cómo son desde el punto de vista del que las vive y no del que las cuenta, ¿no? Y hoy me hace especial ilusión porque os traigo aquí a vuestros oídos a una persona a la que conozco virtualmente desde hace muchos años. Hasta hoy no nos habíamos visto nunca en persona. Ahora mismo, sobre todo dada mi edad, ya no recuerdo exactamente por qué entramos en contacto, pero el caso es que a lo largo de todos estos años hemos intercambiado mensajes, correos, etcétera. Y bueno, pues me hace mucha ilusión que al final las vueltas de la vida, las vueltas de la tecnología, me permitan tenerle hoy aquí como invitado para contar su historia, que a mí me parece que va a ser apasionante y que va a ser de esas apariciones que se van a repetir a lo largo del tiempo porque siempre va a tener muchas cosas que contar, ¿no? Estoy hablando de Miquel Cármenes, una persona a la que yo conocí cuando estaba estudiando en Estados Unidos. Hoy, alguna que otra década después, es cofundador de una startup en Estados Unidos. Ahora hablaremos con él y supongo que está plenamente asentado allí. Hola Miquel, ¿qué tal? Bienvenido a los FacMac Chat. Bienvenido. Gracias, hola Alf. ¿Cuánto tiempo? Es Sí, verdad. sí, 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 porque no me equivoco, ¿no? Cuando las primeras veces que hablamos, tú estabas estudiando. En verdad estaba en Emiratos Árabes Unidos, Ah, en otra dirección, que ajá, es a donde me mudé tras salir de España, sí, con 14 o 15 años. Pero bueno, que es lo mismo. Ahora estoy en Estados Unidos, en efecto, y bueno, entre Emiratos y aquí, bueno, acabé pasando, volví a España un poquito, pasé por Canadá también. Pero sí, nos pusimos en contacto hace mucho tiempo. Es más, esta mañana estaba mirando uno de los artículos de los que más me acuerdo, del año 2003. fíjate. Y por aquel entonces, bueno, como recordarás, era algo bastante extraño ser usuario de Apple, de Mac, y bueno, pues te mandé unas fotos, ¿no? de un DJ y tal, que estaba usando un PowerBook en su día, Ajá, y luego creo que, bueno, pues obviamente hablamos de muchas otras cosas, sí. pero sí, era un friki de Apple en aquel entonces con 16 años y lo soy ahora con 34. Así Claro, que fíjate. Oye, y entonces, bueno, tú estudiabas en Emiratos Árabes Unidos y, y a Estados Unidos llegas para fundar la empresa o estabas en Estados Unidos por otra cosa y se te ocurrió la idea. Cuéntanos un poco cómo es esto. sí, sí, no te comento. Pues mira, yo en Emiratos Árabes estaba vamos, de teenager, por así decirlo, ¿no? Con 15 Sí. años y tal, mi familia se mudó ahí y acabé estudiando en colegio americano. Y luego, pues, tuve que tomar la decisión, ¿no? De si volvía a España o no, porque había estado fuera 3 años y, bueno, fueron 3 años muy, muy formativos, obviamente. Y lo intenté, es más, estuve en Bilbao, en la Universidad de Deusto un año y luego decidí marcharme a Norteamérica, pero no fue Estados Unidos directamente, no vine aquí directamente, pasé por Canadá, estuve en Canadá 7 años, primero en la costa este, en la provincia de New Brunswick, donde estudié, y luego en Toronto 3 años. Y ahí es donde me entró un poco, pues, las ganas de emprender, ¿no? Y es más, intenté montar una empresa en Toronto y, bueno, las cosas no salieron bien, como suele pasar, y al final, pues nada, me puse en contacto con un amigo del colegio de Dubái, es más, que estaba estudiando en Stanford, y nada, al final, pues entre mensajes y llamadas nos dimos cuenta que queríamos trabajar juntos, y obviamente estando en Stanford, pues la oportunidad perfecta, ¿no? De él en el Business School y yo, bueno, pues ahí programando en su habitación, y encontramos otro socio, y al final, pues mira, llegué a Estados Unidos de turista, y tras conseguir muchos visados distintos y necesitar todo tipo de creatividad migratoria, al final logré quedarme y sí, en efecto, ya Ujú. estoy aquí de manera permanente con la empresa. La empresa se llama OnFleet. Cuéntanos un poco qué es lo que hace. Sí, pues nosotros nos dedicamos a crear software que ayuda a empresas de logística que realizan entregas de last mile, ¿no? De última milla. Entonces, bueno, pues esto Ujú. nosotros empezamos otra empresa en su día llamada Adi,
que era de tecnologías geoespaciales y demás, y nos dimos cuenta que, bueno, al final lo que importaba era la entrega y facilitar estas transacciones, ¿no? Y a nosotros lo que más nos interesó al principio fue, bueno, pues poder proveer un mapa con actualizaciones en tiempo real para que la gente pudiera entender dónde está la entrega, ¿no? Al igual que, bueno, utilizas ahora eso para reunirte con un conductor de ride sharing de Uber, de Lyft o cualquiera de las empresas existentes en Europa y otros países de estos servicios. Así que empezó con eso y, bueno, luego se convirtió en algo mucho más grande, obviamente. Nos dimos cuenta de que lo que son los algoritmos de optimización de ruta y de analítica de entregas, dónde aparcar y bueno, todo esto, pues que hay un mercado bastante importante, ¿no? Así que sí, nos enfocamos en eso, somos una plataforma, por así decirlo, una especie de sistema operativo de logística de última milla y bueno, pues empezó obviamente solo los 3 socios allá por el 2015 y ahora somos creo que 82 empleados. Así. Me dices última milla y entiendo que es la tienda de la esquina que te lleva las cosas a casa. Pero Ujú. deduzco, no lleváis pasajeros, por ejemplo, simplemente eso, recogida de mercancías y Claro. entrega en Eso es. domicilios. Las entregas no las realizamos nosotros. Somos el software. O sea, nuestros clientes son empresas de entrega. Ajá. Algunas son empresas de logística, otras son empresas que, bueno, que prefieren hacer su entrega in-house sin dársela a otra empresa. Y, bueno, pues la definición que utilizamos es que, bueno, pues es una entrega que ya se dirige al consumidor final, por así decirlo, ¿no? Pero no tiene Ujú. por qué ser una tienda de la esquina. Obviamente una entrega de última milla podría ser una hamburguesa que te la trae alguien, un servicio de entrega, por ejemplo, o el Ujú. restaurante en sí, Ya. o podría ser, yo qué sé, un competidor de Amazon que te lo trae desde una warehouse, ¿no? Entonces, Ya. lo específico es eso, ¿no? Que no es que vaya a otra provincia o que se vaya a entregar a otro vehículo, sino que se dirige directamente a ti. Y por eso, bueno, pues tiene que considerar las necesidades del consumidor en cuanto a estimaciones de llegada, poder hablar con el conductor y, bueno, poder hacer un número de cosas que son importantes a día de hoy, sobre todo si la gente quiere poder competir con Amazon y demás. Ya. Y, pero estáis centrados en el área de San Francisco. Pues tenemos clientes por todo el mundo. La verdad es que nuestros clientes mayoritariamente están en Norteamérica y en Europa occidental, pero también tenemos clientes en Asia, en Oriente Medio, algunos en África, en España, por ejemplo, también. Y bueno, el equipo ahora, obviamente, por la pandemia, hemos crecido un montón, ¿no? O sea, yo me acuerdo antes de que empezara todo esto en marzo del 2020, bueno, pues éramos 33 personas o así y desde entonces, pues bueno, hemos más de duplicado obviamente el equipo, el negocio y Ujú. por eso hemos llegado a contratar gente por todo el mundo. Es más, esta semana he contratado a nuestro primer empleado en España, Ah, un ingeniero de DevOps asturiano que vive en Barcelona y espero poder seguir haciéndolo porque, bueno, a día de hoy se contrata de manera global, ¿no? Sin tener que preocuparte por- de tener filiales. no es para trabajar en cosas de España, sino que va a trabajar para todas partes. Eso es. En el producto global, es más, como tenemos clientes europeos, pues él también se va a encargar un poco de lo que es el tema de infraestructura cuando todavía no nos hemos levantado y los europeos ya están entregando bastante, ¿no? Porque tenemos 9 horas de diferencia. Así Ya. que seguiremos haciéndolo y sí, seguiremos obviamente creciendo el equipo de manera global, de manera remota. ¿Y cómo se organiza para que luego los datos sean fiables? Porque claro, una cosa es, como yo pensaba, estar centrado en el área de San Francisco, donde puedes machacar esa zona todos los días para saber si ha cambiado la dirección de una calle o si la tienda no sé cuál ha cerrado o si están de obras en una carretera. Y otra cosa es empezar a trabajar a nivel global, donde, pues eso, Claro. donde las variantes se multiplican, ¿no? La posibilidad de tener Sí, errores aumentan exponencialmente. tienes toda la razón y de ahí que nosotros hayamos diseñado nuestro producto de forma que siempre entendemos las regiones del mundo en las que tenemos
suficiente densidad de datos como para poder alimentar a nuestros algoritmos nuestro dataset y no tener que utilizar el de Google o el de Mapbox o el de Esri. O sea, obviamente para poder lanzar un producto como este a nivel global necesitas proveedores de APIs y demás, de servicios geoespaciales, hasta que tú llegues a tener la profundidad que, bueno, pues obviamente ha ido creando Google Maps con miles de millones de inversión, Apple ha tenido que hacer lo mismo, obviamente, y todos los demás, ¿no? Entonces, bueno, hay yo diría que unas 25 o 30 ciudades a nivel global en las que si tú fueras a mirar nuestro dataset, es como si fuera un mapa de Google, por ejemplo, o de Apple Maps, ¿no? O sea, tenemos todo, ¿no? Tenemos altitud, dirección, velocidad media, en fin, todo eso. Y, pues, si fuéramos a lanzar un cliente en una zona, por ejemplo, yo qué sé, en Varsovia, donde seguramente no tengamos tanta profundidad, pues utilizaríamos Google o Mapbox o Esri, hasta que vayamos creando ese dataset. Nosotros obviamente tenemos una aplicación móvil que, bueno, pues obviamente obtiene esta información de manera muy inteligente, solo cuando los conductores están entregando, y luego pues tenemos una serie de pipelines y demás que procesan toda la información y, bueno, pues mejoran los modelos que tenemos de machine learning y demás para ese tipo de estimaciones. O sea, el tiempo que el mensajero, vamos a llamarlo así, o el deliverer llega al cliente, de paso va perfeccionando el mapa o la percepción espacial que tenéis vosotros, aportando datos de eso, de duración del trayecto, de ruta que ha seguido, etcétera, ¿no? Eso es. Entendemos también, y es algo que estamos intentando mejorar y estamos intentando trabajar con Google un poco más en profundidad para entender también la navegación giro por giro, ¿no? Porque claro, si tú sales de tu aplicación y utilizas Apple Maps, Google Maps, Waze o lo que sea, pues no puedes entender exactamente la ruta que estos servicios le han dado al conductor, al mensajero, mientras que si lo mantenemos dentro de nuestra aplicación, pues lo podemos controlar perfectamente e incluso entender errores que han podido cometer y demás. Pero bueno, a día de hoy yo diría que lo más importante para nosotros es eso, entender dónde han aparcado, por qué han aparcado ahí, si siempre aparcan ahí, qué día de semana, a qué hora, y luego también, pues, incluso cómo acceder al edificio, ¿no? Porque estamos hablando, bueno, en San Francisco tenemos algunos edificios altos, en Nueva York, por ejemplo, muchos más, y lo que es entrar al edificio y ubicar, yo qué sé, esta oficina de este bufete de abogados, ¿no? Que a los que les traes, yo qué sé, yo qué Claro. sé, botellas de vino, por ejemplo, pues es muy complicado. Y entonces hay empresas en este espacio que se dedican únicamente a, ya no es ni la última milla, ¿no? O sea, ya estamos hablando de los últimos 100 metros, por así decirlo. Entonces nosotros, bueno, pues estamos expandiendo nuestros productos para poder obtener más datos de ese tipo que nos faciliten este tipo de decisiones, ¿no? Y darle esta información al mensajero para que sepa exactamente todo. Y de ahí incluso poder llegar a reservar un espacio de aparcamiento, de modo que sepamos exactamente cuándo llegan, qué número de entregas tienen que realizar, porque no siempre va a ser una. Nosotros quisiera, lo perfecto, lo ideal, lo óptimo sería que hicieran varias, ¿no? Justo en esa zona. Le reservamos el espacio de aparcamiento a través de una API también, y ya está, ¿no? Digamos que sería por 20 minutos, entonces, bueno, pues así vas aumentando la eficiencia de estas deliveries. ¿Y vuestro cliente entonces es diferentes tiendas o centros de distribución o son a su vez intermediarios que tienen mensajeros que son los que se encargan de llevar las mercancías, de poner en contacto a la tienda con la persona que demanda el servicio? Pues es un poco de todo. Es un poco de todo. O sea, nosotros empezamos obviamente con, como en inglés decíamos, el low hanging fruit, ¿no? Lo más fácil, que sería encontrar estos negocios que, por alguna razón u otra, realizan sus propias entregas, ¿no? Porque yo qué sé, igual hay un proceso muy específico a seguir, porque es comida fresca, que viene con hielo y no sé qué, o porque la gente paga mucho y prefiere un servicio así de white glove y demás. Entonces empezamos con eso. Pero claro, hay muchísimo negocio a la hora de vender software a las empresas mensajeras también. Y no te estoy hablando de gigantes como UPS, FedEx o Segur, ¿no? Sino pues la mediana empresa, ¿no? Y entonces pues también les vendemos a ellos y también lo que les ofrecemos es más negocio. A través de esta capa de lo que llamamos orchestration, por así decirlo, a nuestros clientes que tienen un producto que entregar, pues les permitimos que lo entreguen ellos mismos o que, yo qué sé, pues si estás expandiendo a otros
otro mercado, por ejemplo, una empresa de California que se mete en Arizona y quiere hacer, yo qué sé, unos trials de entregas en Phoenix, por ejemplo, pues no van a tener ahí conductores, mensajeros disponibles. Entonces les ponemos en contacto con empresas nuestras que ya utilizan nuestro software y que podemos decir, bueno, pues sí, estos son los precios y esta es la calidad de servicio que te ofrecen y ofrecerlos como un SLA, por así decirlo, ¿no? Lo cual obviamente a la gente le interesa bastante y, bueno, pues te da esa sensación, ¿no? Como que te puedes expandir de manera, sobre todo nacional en Estados Unidos, ¿no? Donde hay tantos estados y mercados distintos, sin tener que contratar gente, comprar seguro y todo eso, ¿no? Ya, ya, ya. Otra cosa que me vuelve a mí loco, pero loco de remate, es lo de las rondas de financiación. Porque a mí me parece que hay empresas que viven a base de rondas de financiación y que nunca consiguen la rentabilidad, pero sin embargo consiguen que les vuelvan a financiar, con lo cual a mí me da la impresión de que lo que hacen es crear una pelota con la cual al final el único objetivo es o que algún pardillo les compre, convencer a alguien para que compre toda esa deuda y el negocio y tal, y ellos ya salir bien librados, o al final acabar cerrando porque se funden todo el dinero que consiguen en rondas de financiación. Eso, cuéntame, explícamelo para que yo lo entienda. Porque claro, en Europa yo creo que aunque intentan o van llegando los angel investors y todos estos, Sí, pero yo creo que los negocios se entienden de otra manera, ¿no? En general. sí, 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 no, pues ha sido, la verdad, fascinante para nosotros, ¿no? Lo que es aprender todo esto, porque obviamente tuvimos que aprenderlo de manera, bueno, un poco forzada, ¿no? Pero entramos en un incubador en Stanford, StarTex, que es uno de varios, al igual que Y Combinator y demás. Y sí, pues bueno, lo que te enseña muchas cosas, ¿no? Pero una de las cosas que te enseñan es fundraising, ¿no? Es a levantar pasta, vamos. Y obviamente estando en Stanford, pues ahí estás, vamos, a tiro de piedra de, en fin, billones y billones de fondos de capital riesgo, ¿no? Así que sí, o sea, yo obviamente tengo una perspectiva interesante porque nosotros levantamos dinero, o sea, nosotros levantamos una ronda semilla y luego, bueno, una presemilla, por así decirlo, ¿no? Que al principio son como tus amigos, tu familia y tal, ¿no? Que estamos hablando, yo que sé, aquí en Estados Unidos, pues 150.000, $200.000. De ahí tuvimos dos rondas semilla porque al principio pues hicimos un pivot, ¿no? Estábamos con una empresa que se llamaba Adi, luego cambiamos a Onfleet, entonces pues necesitabas más dinero, ¿no? Pero claro, por aquel entonces todavía seguíamos sin ser rentables y reconozco que, bueno, pues sabíamos algunas cosas, pero bastante poco, la verdad, ¿no? Seguía habiendo mucho riesgo. Y finalmente, bueno, pues dejamos de levantar hasta hace poco. O sea, nosotros conseguimos la rentabilidad y, bueno, pues nos permitió tomar decisiones muy responsables, yo creo, a la hora de en qué invertir, ¿no? Y cuánto esperar a la hora de comprar esa máquina de espresso, por ejemplo, ¿no? Pero sí, tengo amigos, obviamente, que han fundado empresas que, bueno, no llegan a ser rentables y, bueno, pues siguen alimentándose de este rocket fuel, por así decirlo, que lo llaman en inglés, ¿no? Y bueno, pues llegan sí, a situaciones en las que, claro, tienen que vender la empresa y lo peor es que habiendo tanta pasta, pues al final ni los empleados, ni los fundadores, ni nadie ve nada, ¿no? O sea, se lo Ya. llevan todos los inversores porque tienen sus prioridades de liquidez y ya está, ¿no? Pero no quiere decir que no haya modelos de negocio, obviamente, o ideas, productos, equipos que se puedan beneficiar de eso. Nosotros, por ejemplo, obtuvimos la rentabilidad y por causa de COVID y demás, pues al final levantamos dinero otra vez, nuestra serie A, por así decirlo, 14 millones en septiembre del año pasado. Es más, todavía no les he conocido en persona a estos inversores y lo voy a hacer hoy. Hoy, Así así, que después de hoy, hablar fíjate, ya conmigo. que eso es, justo. Me voy Joder. en su velero. Bueno, Es lo que tiene pues. la O sea que pandemia. todavía te consideran amigo, porque si te dejan subir al velero, Sí, sí. todavía esperan sacarte Por pasta. ahora sí. Te esperan sacarte Eso es. pasta. Todos los updates mensuales creo que han quedado satisfechos, pero sí, la idea es, bueno, oye, pues que te rodees de un equipo de inversores que entiendan que puede que llegue el momento en el que no quieras seguir haciendo esto. Y bueno, cuando las cosas van bien, pues las Que cosas no van quieras bien. seguir haciendo qué, Entonces, perdona. levantar Ya. más dinero, ¿no? O sea, seguir alimentando ese círculo vicioso, ¿no? Nosotros tendremos la oportunidad de decidir si queremos levantar más o no porque nos han ido bien las cosas, obviamente, pero siempre
yo creo que lo importante es que mantengas el control de tu board, ¿no? Para que puedas, de la junta directiva, para que puedas decidir eso como fundador, ¿no? Si pierdes el control, obviamente, cuando los Ya, inversores ya toman las riendas, ellos son los que deciden lo que pasa y al final, pues este tipo de cosas que me comentas es lo que acabas viendo. claro, pero has dicho que, que os habéis conseguido 14 millones. La última ronda de inversión han sido 14. Esos Así es. ya son unos números curiositos, ¿eh? Sí, sí, en total yo creo que hemos levantado unos 20 más o menos, obviamente, desde el año 2012 hasta el 2020. Entonces, bueno, pues y dos conceptos de empresa distintos, pero la ronda más reciente, en efecto, ha sido de 14 millones, una serie A, El y los hemos levantado de una empresa de un fondo de growth equity, ¿no? Que es un poco distinto a venture capital, a capital riesgo. Están como entre private equity y venture capital. Entonces ellos, pues, en ese sentido, los fundamentos, como que estamos más de acuerdo con ellos que si para, fuera venture capital, que solo quieren que sigas levantando pasta, o private equity, que solo quieren una mayoría, un control de la empresa, te compran tus acciones y te dejan a un lado, por así decirlo, ¿no? Así que estamos contentos, pero y el que tú tienes, has explicado lo que es el private equity, has explicado lo que es el venture capital, y ahora en el que estáis vosotros, ¿qué es lo que pretende? pues estos inversores, o sea, obviamente, ¿Quieren ganar dinero? Eso está claro. claro, obviamente, pero estaban buscando, pues yo qué sé, yo diría igual triplicar su inversión o algo así, ¿no? O sea, lo que es la económica del fondo no es como la de capital riesgo, ¿no? Que inviertes en 50 empresas y vas a perder el dinero en casi todas, pero una o dos te van a dar un 100x, 200x, o sea, algo bestial, ¿no? En nuestro Ujú. caso, al ser later stage, al ser más tarde en el desarrollo de la empresa, pues bueno, ellos quieren obtener obviamente un retorno en su inversión bastante bueno, pero no algo bestial y por eso tampoco se van a comportar de forma así agresiva, ¿no? Que te obliguen a levantar más. Sí que te van a ayudar a hacerlo, si así lo deseas, pero siempre y cuando tú les puedas devolver la inversión en el tiempo que ellos tienen así en su modelo y el factor de multiplicación que les interesa, pues al final quedarán satisfechos, ¿no? Y por eso nosotros, bueno, pues por causa de la pandemia y tal, estuvimos mucho tiempo buscando el socio perfecto y creo que lo hemos encontrado. Ujú. Porque una cosa que quiero que quede clara es que todos esos millones o esas rondas de inversión que se mencionan alegremente, al final es dinero que hay que devolver, bien sea cuando se vende la empresa o bien sea, entiendo, a través de los beneficios. Uno invierte 1 millón de euros y espera ganar, como dices, 3 millones de euros o 30 millones de euros, según el tipo de fondo que haya invertido en ti, ¿no? O sea, no es a fondo perdido. Cuando alguien invierte, no dice, bueno, ya me lo irás devolviendo. Y claro, claro, o sea, obviamente si la empresa fuera a quebrar, pues sí, se pierde, ¿no? Bueno, sí, claro. Hay un proceso de bancarrota y demás, se vendería la tecnología y todo eso, y eso pasa bastante, ¿no? Y también, obviamente, lo que es el código de impuestos en Estados Unidos, pues es muy favorable a estos fondos para que declaren pérdidas y todo eso, ¿no? Pero sí, la devolución del capital sucede, obviamente, también algunos te obligan a dar los dividendos, depende de cómo se invierta el instrumento que se utilice, sobre todo al principio, cuando la empresa es más joven, incluso se utilizan instrumentos parecidos a la deuda, ¿no? Deuda que se convierte en acciones y cosas así, con diferentes preferencias. Es todo bastante complicado, pero sí, obviamente se protegen bastante y bueno, pues incluso cada vez que invierte un fondo nuevo, pues adquieren beneficios nuevos, ¿no? De modo que ellos reciban algo antes de los demás, hasta cierta cantidad y tal. O sea, son contratos muy complejos, pero Ujú. se acaban protegiendo de todo tipo de maneras. Tengo dos preguntas, te las voy a decir ya, aunque luego tú me las respondes en el orden que quieras. Una es que expliques a los oyentes y a mí, que estoy muy verde en estos temas, la diferencia entre las rondas de financiación de serie A, de serie B, de serie C. Y luego la otra pregunta es cómo proteges lo que tú has dicho, que el consejo siga estando en tu poder cuando has sacado de distintas empresas en torno a 20 millones de dólares
que es, pues no sé, la facturación de la empresa o sea, que quiero decir que en España diríamos que estás entrampado hasta no sé, la verdad que no te he preguntado cuánto factura ahora mismo la empresa, no sé si es un dato que puedes compartirnos para que nos hagamos una idea aproximadamente en el rango, no hace falta que me digas los céntimos, pero pues $1 millón al año, $200.000 al año. Sí, sí. No, es más de 1 millón al mes, Más de 1 millón al menos mes. de 2, por ahí Vale. estamos, sí. Pero sí, o sea, bueno, lo que me comentas de la ronda, las letras y demás, eso es el orden, ¿no? O sea, empiezas con pre-seed, luego tienes seed, que es semilla, bueno, Ujú. aquí Friends and Family, seed, y luego A, B, C y demás, ¿no? Y bueno, de las empresas, como la empresa para la que trabaja mi mujer, que antes de que hicieran su IPO creo que levantaron hasta una serie G o algo así, una empresa de fintech, sí, es eso, ¿no? Y bueno, pues O sea, el obviamente A y el B y el C lo único que quiere decir es si es la segunda, la tercera o la cuarta vez que pides eh, dinero. eh, eso es, eso Ah, es, vale. eso es el orden, es el orden. No hay Ah, nada vale, más. vale. Obviamente hay fondos y bueno, yo no soy inversor de capital riesgo ni mucho menos, pero bueno, los que saben de verdad de esto te dirían, bueno, pues en la Serie A, en Europa, por ejemplo, buscamos esto, ¿no? O sea, buscamos este tipo de margen, este tipo de beneficios, este tipo de, yo qué sé, el inversor de Serie A, por ejemplo, quiere comprar el 20% de la empresa. Siempre es lo que les interesa, ¿no? Igual el Ujú. de Serie B, pues busca otras cosas, ¿no? En Serie B, por ejemplo, ya se meten otro tipo de fondos soberanos y yo qué sé, cosas así, Ya, ¿no? Entonces, bueno, pues siempre ves diferentes personajes en cada ya. fase, por así decirlo, ¿no? Y no quiere decir que tengas que seguir levantando, ni mucho menos. O sea, mi mujer también trabajaba en otra empresa que levantó una serie A de Andreessen Horowitz de 85 millones y ya está, no han vuelto a levantar. Es más, ni la necesitaban en su día. No obstante, levantaron la pasta porque, bueno, pues era una valoración muy buena y al final se han quedado ahí, ¿no? Y creo que tienen mucho de ese dinero en el banco y aún más incluso, pero sí, eso es todo. Y luego lo del consejo y demás, bueno, pues es una negociación, ¿no? O sea, yo lo que he ido aprendiendo es que si tú le pides eso a un inversor, te van a pedir algo a cambio, obviamente, o sea, no te lo van a dar gratis. Entonces, si tú como fundador, como empresario, para ti es prioridad que tú y tus socios controléis el consejo, pues bueno, entonces el inversor te dirá, pues bueno, para mí es importante, yo qué sé, este otro tipo, este término específico en el contrato, ¿no? Lo que sea. Por ejemplo, Ujú. hay muchos instrumentos obviamente a su disposición y de Ya, ahí que tengas que dotarte de abogados buenísimos que te ayuden como emprendedor, sobre todo si es la primera vez que lo haces, a entender, ok, pues qué es normal y qué no es normal, qué es lo que han visto ellos en un montón de transacciones y qué es lo que no han visto, ¿no? Y que deberíamos decir que no y rechazar. En nuestro caso, bueno, pues una serie de condiciones que tuvimos que aceptar, que no habíamos considerado al principio, para, en efecto, poder quedar así controlando el consejo, ¿no? Y seguiremos haciéndolo en la medida de lo posible, porque cuando ya pierdes el control, pues ya obviamente puede pasar cualquier cosa y claro. para nosotros es muy importante Que proteger acabes, por sobre todo. ejemplo, como le pasa a Steve Jobs, que acabes saliendo de la empresa. Eso es, eso es. Y seguramente luego no puedas volver, a No, no, diferencia no, no, de no, no, no. lo que le pasó a Es nuestro raro, amigo. sí. Pero sí, entonces, y sobre todo, bueno, es para proteger a los empleados. O sea, los empleados están ahí dándolo todo porque confían en nosotros. Si fuera a Ya. cambiar el organigrama de control en la empresa, mucha gente se piraría, obviamente. Y esa es como es aquí el mercado laboral, Ujú. sobre todo para ingenieros de software y demás. O sea, a nosotros nos cuesta muchísimo competir con Netflix y con Apple y demás. Y entonces, bueno, pues utilizamos las acciones, utilizamos, bueno, pues otra serie de cosas que sabemos que estas empresas no pueden ofrecer para pues atraer a ese talento y para Claro. también mantenerlo, ¿no? Porque no merece la pena contratar a alguien si van a pirar al de un año. Tal y como es la sociedad americana, es, aparte del componente económico necesario para poder lanzar una empresa a la escala que necesita, es importante desde el punto de vista de la imagen conseguir el respaldo de una financiación de pues determinados inversores o determinados grupos que si apuestan por ti quiere decir que eso le ven que puede ser rentable. Al 100%. O sea, el branding de tener a alguien como, yo que sé, Sequoia
o Kleiner Perkins o Andreessen Horowitz, o sea, lo que son la creme de la creme de los fondos de inversión de capital riesgo, es importante, sobre todo para atraer a los ingenieros de las universidades top 10. O sea, Ivy League, MIT, Stanford, Caltech, etcétera, ¿no? Es algo, es más, incluso es que ni se molestan estos ingenieros en mirar otras startups, ¿no? O sea, la opción que tienes tú como informático o ingeniero de algún tipo técnico en estas universidades es o irte a la gran industria, a estas empresas de tecnología que lo controlan todo, a todo, obviamente, una de ellas, o te vas a una startup que, bueno, pues será que tú confíes que van a poder hacer IPO, obviamente, que van a listarse en el mercado y, bueno, vas a poder obtener millones de dólares por tus acciones, ¿no? Y es lo que busca la gente. O sea, al final, sí, hay mucho dinero de por medio y tú, pues a la hora de remover esos riesgos y filtrar las oportunidades laborales más interesantes, pues sí, te fijas en qué hacen estos inversores. Y muchos de los inversores son full service, por así decirlo. Es más, tienen sus equipos de reclutadores que van a esas universidades y buscan a gente para sus empresas, ¿entiendes? Entonces, cuando te viene el reclutador de Sequoia, pues obviamente, si quieres trabajar con una startup, vas a ponerte en contacto y vas a entrevistar solo con esas empresas. Así que es importantísimo. Nosotros, por ejemplo, no tenemos ninguno de esos fondos coinversores. Es algo que, bueno, pues en su día lo intentamos y ellos no entendieron el concepto que teníamos con ADI y luego con OnFleet, pues no les interesó tampoco y, bueno, no quiere decir que haya un problema con la empresa, pero simplemente, pues, oye, en lo que les interesa invertir en ese momento no es en el espacio tuyo y te dicen que no, y te dicen que no 1000 veces y, bueno, pues tú como emprendedor, obviamente no tienes por qué tirar la toalla. Igual a Robinhood le dijeron no 1000 veces, a Airbnb le dijeron que no 1000 veces, en la historia de Apple, obviamente, cuántas veces le han dicho, le dijeron que no a Steve Jobs, ¿right? Así que sí, o sea, para nosotros no es algo importante, pero para mucha gente sí. Y hay gente que en efecto tira la toalla si no consigue levantar esa ronda de estos inversores premium, por así decirlo. Y volviendo un poco a los orígenes, ¿cómo fue esos arranques? ¿Dónde empezasteis a trabajar, por ejemplo? Porque tú dices que tu socio está en Stanford. Sí. Sí, pues yo tengo dos socios. Los dos están en Stanford. Uno informático, haciendo su programa de másters de informática, y el otro en la escuela de negocios, en GSB. Y bueno, pues estaba viviendo con los dos, al principio trabajando en sus habitaciones. O sea, ahí en una mesa, con un ordenador. Es más, fíjate que yo siempre utilicé Mac, como sabes, desde pequeñito, por suerte. Y por aquel entonces tenía un portátil de Linux porque, bueno, pues tuve que vender mi Mac para poder montar la empresa. Otro ejemplo que te doy, le vi a Tim Cook en la tienda de UPS en Palo Alto y me quise sacar una foto con él por lo friki que soy y no tenía un iPhone. Yo tenía un Android porque vendí mi iPhone también Ya, y al final decidí no hacerme el selfie porque, vamos, me te daba daba vergüenza. vergüenza Hombre, sacar ese... tendrías que haber ido y contarle la historia para que le dieras pena y te regalara el iPhone allí mismo. Creo que le hubiera agradado bastante, pero bueno, ahora si le enseño mis dispositivos creo que estaría muy contento, ¿no? Pero Ya. sí, empecé con muy poquito, la verdad, vendí todo, me mudé de Toronto a Stanford, a Palo Alto, y bueno, pues empezamos ahí y luego pues trabajando en la universidad. O sea, empezamos en el Venture Studio, que es bueno, pues la Escuela de Negocios tiene un programa para estudiantes y tal que quieren emprender un poco y de ahí pues sí, fuimos obteniendo mejores espacios hasta que nos admitieron en StarTex en el verano 2012, que es este incubador en Stanford, y luego ahí pues ya te dan oficina, te dan ¿Y qué, todo tipo de consejeros. y qué es lo que pensasteis que... ¿Qué es lo que os hizo pensar, perdona, que había un hueco en el mercado para vuestra idea? O sea, ¿qué es lo que visteis vosotros que estaban haciendo los demás y que vosotros podríais hacer mejor? Sí, sí, pues mira, en el caso de Adi, la empresa que fundamos al principio, obviamente un problema enorme, ¿no? Que conocíamos muy bien, habiendo vivido en Oriente Medio, el tema de las direcciones, ¿no? Las direcciones postales que no existen y cómo Claro. vas a hacer algo de e-commerce y demás sin direcciones. Entonces, para nosotros ese problema fue enorme y por eso nos admitieron en StarTex. Luego cambiamos
hicimos el pivot a OnFleet, ¿no? Y bueno, pues comentarte que estábamos viviendo en San Francisco, ya podíamos pagar alquiler y tal, y bueno, pues veíamos que las entregas eran nefastas, o sea, como gente que está programando todo el día, que por aquel entonces trabajábamos sábado y domingo, y bueno, pues dependíamos bastante de las entregas, como te puedes imaginar, porque no estábamos cocinando, Ya. nos traían burritos y demás, ¿no? Y la entrega era muy mala. Entonces, por aquel entonces, pues bueno, veíamos empresas como Uber, Lyft y Sidecar aquí, ¿no? Que Sidecar fue el pionero de ride sharing, y veíamos pues que tenían este mapa, ¿no? Que oye, pues se actualizaba en tiempo real y tal, te daban un ETA, te decía que esto llega en 5 minutos y bueno, pues perfecto, podemos dejar de programar justo en el momento en el que te llega el chofer, ¿no? O el Ujú. conductor, que era un Prius, no era nada, ningún coche de alta gama. Pues lo mismo queríamos para las entregas. Así que empezamos, bueno, pues con un prototipo muy sencillo para poder ofrecer esa experiencia como de Uber para las entregas, ¿no? Para que la gente sepa dónde está el producto que le traigan. Y una cosa curiosa también es que al principio pues empezamos con una industria, un espacio concreto, que es el de la entrega de cannabis medicinal, que es algo que, bueno, aquí ya es legal de manera recreacional también, pero en su día en California todavía no lo era Sí. y era solo medicinal. Y bueno, pues obviamente al todavía ser un producto ilegal a nivel federal, pues bueno, tienen unos requisitos de logística bastante importantes y bueno, nosotros pues vimos esa oportunidad y empezamos a vender el producto, bueno, a dárselo de manera gratuita a estos dispensaries para que pudieran entregar el cannabis pues a estos pacientes, ¿no? Ujú. Y de ahí, bueno, pues lo demás es historia, ¿no? Porque ahora tenemos un control del espacio del cannabis increíble, o sea, por todo el Ya. país, ¿no? Porque es un boom bastante reciente, pero importante. O sea que os habéis hecho ricos vendiendo droga. Ese es el titular, Medicina, mira, ya tengo el medicina. titular. A ver, o sea, sí, ahora entregamos de todo, pero desde luego que en cuanto a la entrega de cannabis en Canadá, donde es legal a nivel federal, y en Ya. Estados Unidos, donde es legal medicinal o recreativo en muchos estados, pues OnFleet desde luego que controla ese espacio muy bien y es por eso, ¿no? Incluso en su día yo estaba haciendo las ventas también, no teníamos empleados, estaba llamando por teléfono y diciendo, oye, mira, te regalo este software para que veas dónde están tus mensajeros con la hierba y con todo el efectivo, ¿no? Porque había Bueno, que pagar el pero, metálico. pero se lo regalas durante un tiempo Claro, para que lo durante un tiempo. pruebe. Empieza algo. Eso es. Porque estaba muy baggy. O sea, eso no era un producto final. Era más MVP, por así decirlo, más prototipo. Y luego sí, luego empezamos a cobrarles 40 pavos. Que me acuerdo yo pidiéndole el número de tarjeta de crédito por teléfono para meterlo en Stripe, ¿no? Estaba metiendo ahí los Ya. números y tal. Todavía no teníamos ni integración con API. Y bueno, ahora obviamente creo que el promedio por cliente, por nuestro producto, ¿no? Creo que es como $800 al mes o algo así. Así que O sea que ya no es para principiantes, ya estáis en unos eso escalones es. por encima. Por suerte, sí, pero así empezamos y obviamente no nos podemos olvidar de eso, ¿no? Porque, Ujú. vamos, ha contribuido mucho a quienes somos a día de hoy y bueno, y cómo hemos montado esta empresa. Y en el roadmap de la empresa, ¿qué visión tenéis de cara al futuro? Porque esto al final es, supongo ya, iterar, perfeccionar, ampliar nuevas ciudades, profundizar los datos de cada Claro. ciudad, pero ¿qué otros espacios habéis pensado que podéis Ujú. ocupar? Sí, sí, pues mira, a nosotros nos interesa mucho el espacio de orchestration, ¿no? Que orchestration es, bueno, pues los sistemas que te permiten entender en todo momento qué tipo de servicio de entrega utilizar para una entrega en concreto, ¿no? Por ejemplo, y eso es posible cuando te integras con muchas redes de entrega distintas, ¿no? Entonces, nuestros clientes sí, pues entregan ellos mismos, tienen sus flotas in-house y utilizan OnFleet para gestionarlo y todo perfecto. Pero a la hora de utilizar otros servicios de mensajería, otras empresas, bueno, pues nos interesa mucho ofrecer un producto orchestration que les permita realizar entregas con proveedores como, por ejemplo, Uber o Lyft o algunas empresas de ride sharing que también hacen entregas de mensajería, o sea, al igual que tenemos Uber Eats y demás, y sé que lo hay en España con Globo Ujú. y tal,
pues Orchestration te permite a ti como cliente de OnFleet decir, a ver, yo tengo un paquete de esto en esta ciudad que va de aquí a allá, que tiene que llegar hasta ahora, dame todos los precios, por ejemplo, ¿no? de las opciones existentes. Incluso cuánto me costaría a mí entregarlo yo mismo con este drive, con este mensajero, con este coche a esta hora, con estos peajes, ¿no? Así que ese es el futuro de la logística. Es un futuro híbrido en el que, bueno, pues tú necesitas herramientas propias para gestionar tu propia flota y también poder, bueno, pues integrarte con otras y poder mandar peticiones de entrega a otros servicios e incluso establecer contratos inteligentes y demás que te garanticen una cierta capacidad. Y también el inverso, ¿no? Que sería si yo tengo coches y mensajeros disponibles que no están utilizados al 100%, yo que sé, en Vitoria, los viernes por la tarde, pues ofrecerlos a esta red, por así decirlo, ¿no? Para que Ujú. otros los puedan utilizar o igual decirles, oye, mira, pues en Vitoria no tenemos ahora demanda por esto, pero si te vas a Bilbao te ofrecemos, yo qué sé, este tipo yo, no sé, 8 euros por entrega o tanto por hora y demás, ¿no? Obviamente varía mucho entre países por el tema Ujú. laboral, ¿no? Porque no todo el mundo puede trabajar de una forma. Sí sé que en España recientemente se habla bastante de todo esto. Pero es algo que queremos poder bueno, pues encapsular, ¿no? en nuestro producto y hacerlo parte de nuestra oferta, de modo que pues, OnFleet te ayude con todas tus necesidades de entrega, no solo con las de tu propia flota. Así que ese es el futuro, diría yo. Por lo demás, obviamente hay mucho que hacer en términos de inteligencia artificial, de machine learning y tal, con toda la información geoespacial que obtenemos, bueno, pues Apple, por ejemplo, a día de hoy, pues como sabes, todavía no tiene una API de Apple Maps, ¿no? Y el SDK que tienen, pues es muy básico, no Ujú. ofrecen navegación in-app ni nada. Google, obviamente, pues tiene mucho más en cuanto a sus servicios de Google Maps Platform, pero también, o sea, ellos lo que quieren, bueno, ya sabes, el modelo de negocio de Google. Entonces, bueno, Ujú. pues hay cosas que nunca te van a poder dar, ¿no? Luego tienes empresas como Mapbox, como Esri, Here Maps, etcétera, ¿no? Que, bueno, pues cada uno intenta hacer innovar de maneras distintas, pero no siempre es el producto perfecto para este tipo de clientes. Entonces nosotros queremos seguir aprendiendo más esta información de todos los cientos y miles de ubicaciones que estamos recolectando por segundo a nivel mundial bueno, pues yo creo que en algún momento también ofrecer algunos servicios geoespaciales de manera separada, ¿no? Que no dependa del uso del producto de OnFleet de gestión de flota. Ujú. ¿Tú crees que la realidad aumentada o la realidad virtual van a tener algún tipo de influencia en vuestra manera de presentar, pues esto lo que me comentabas al principio, cómo se llega dentro de un edificio, cómo se encuentra la oficina, etcétera, etcétera? Eso llegaría un momento en que habría que integrarlo también, ¿no? Claro, sin duda. Y lo estamos viendo más y más en vehículos, obviamente, a través de heads-up display y demás. Creo que mi mujer se quiere comprar el Audi Q4 e-tron, ¿no? Que tiene ya en el heads-up display, bueno, pues todo tipo de flechas y demás que te indican, ¿no? Lo que tienes que hacer para que no tengas que mirar la pantalla de GPS, y otros fabricantes también están haciendo lo mismo. Y bueno, pues obviamente en el teléfono a día de hoy se utiliza bastante con la navegación indoors. Apple ha comprado bastantes empresas, incluso una de un amigo mío, que tenían productos en este espacio, pero sí, lo que es la realidad aumentada, y bueno, sabemos que Apple obviamente también nos va a dar otros accesorios, ¿no? Que se pongan, bueno, como gafas y demás, ¿no? Que te permitan entender este tipo de información. Lo que pasa es que, claro, bueno, pues los mensajeros que trabajan para nuestros clientes no siempre tienen los dispositivos más nuevos, entonces, bueno, pues para nosotros sigue siendo algo complicado poder ofrecer, bueno, pues integraciones con CarPlay o con Android Auto y demás, sabiendo que conducen coches más viejos o tienen teléfonos un poco Claro. más antiguos. Así que tardará su tiempo, pero sí, en la medida que el hardware esté ahí y los SDKs existan, podremos hacer cosas muy, muy interesantes y sobre todo con la realidad aumentada a través de las pantallas de heads-up en ciertos vehículos,
pues imagínate, ¿no? Lo que podríamos hacer con eso. A día de hoy lo utilizamos, por ejemplo, con un SDK que utilizamos para códigos de barras. Entonces tú simplemente abres la aplicación, te pones a escanear códigos de barras y si tienes 100 paquetes en la furgoneta, pues te va indicando más o menos por dónde ir, dependiendo del paquete que tengas que buscar para hacer la entrega de ahora, ¿no? Lo cual, bueno, pues es algo que utiliza obviamente FedEx, UPS, Amazon y demás, y es algo que nos emociona bastante poder darles a nuestros clientes, que son mucho más pequeñitos y no pueden permitirse ese tipo de tecnología. Ya, ya, ya. Caray, qué interesante, Miquel. Muchas gracias por todas estas visiones de cómo es el mundo desde montar una startup en Estados Unidos hasta cómo se desarrolla luego en la vida real. Porque al final, me imagino que al final todo se reduce a estar en vanguardia, a ofrecer cosas, no sé si los primeros, pero sí por delante del nivel al que competís. Claro, me dices que hay otros que están por encima de vosotros, lógicamente me imagino que Amazon, etcétera, están en otra esfera, porque por el volumen de entregas que manejan, pero, pero vosotros tendréis otras empresas que compiten en vuestro mismo espectro y aquí estáis en ese dándoos codazos unos a los otros para decir, no, no, yo esto te ofrezco, esto lo tengo antes, la nuestra es mejor, es más fiable, ¿no? Claro, no, así es, tenemos muchos competidores, además nuestro competidor principal levantó 100 millones, creo que lo anunciaron el miércoles, así que sí, esa es la noticia con la que me levanté, ¿no? El jueves por la mañana, así que sí, o sea, simplemente seguir innovando, mejorando el producto todos los meses, creciendo el equipo y sí, o sea, podríamos hablar largo y tendido, obviamente, de los problemas bueno, que tienes que hacer frente a estas alturas, ¿no? Habiendo tenido que bueno, pues tomar esas decisiones rápidas bueno, pues en fin, todo lo que es el tema del tech debt y demás, lo que acabas acumulando como startup, cómo asegurarte de que arreglas esos problemas a día de hoy para poder seguir innovando, ¿no? Y acelerar la fase de desarrollo, que es algo importantísimo, sin duda, porque los clientes a día de hoy tienen muchas opciones bueno, pues así es el mundo del software, ¿no? O sea, puedes cambiar de la noche a la mañana y nosotros queremos seguir siendo ese partner de entrega, sin duda. Perfecto, pues te tomo la palabra, Miquel. Volverás otra vez a hablarnos de los problemas de querer ser líder, de querer ser el mejor, de cómo uno se motiva a uno mismo para seguir dándolo todos los días hasta el máximo y cómo se... Incluso una conversación muy interesante que dejo también ahí apuntada con un alfiler clavado en la pared es lo de la captación y retención del talento, cómo se enfoca en una startup, que eso sí que tiene que ser una pelea de gladiadores a espada y escudo a muerte, vamos, peleando cada uno Cuenta con por ello. robarse al pivot estrella Es que da juego. mi prioridad Sí, absoluta. O sea, claro. la cosa más importante estos últimos meses para mí ha sido eso. Bueno, me quedan todavía 2 posiciones por ocupar, por llenar, pero es un tema que me apasiona muchísimo y cuando quieras hablamos de eso y mucho más. Perfecto. Pues muchas gracias a vosotros, queridos amigos y amigas, que os juntáis todas las semanas a escuchar las charlas de FacMac. Espero que os haya parecido interesante este tema que os proponemos hoy. Seguiremos hablando de nuevas cosas, de nuevas ideas y de gente que está haciendo cosas interesantes, como siempre, cada semana. Esperamos encontraros pronto de nuevo aquí. Muchas gracias por venir. Gracias, Miquel.